Hola, Graciela, buenos días. Hola a todas y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Como ya me presentó Graciela, actualmente trabajo en el IMEPLAN y coordino proyectos de igualdad de género en el IMEPLAN con un enfoque de desarrollo metropolitano. Y pues me gustaría primero que nada agradecer la invitación que me hizo Patricia Martínez. Ella iba también a estar presente en esta charla y no nos puede acompañar, pero pues quiero agradecerle a ella y sobre todo también pues reconocer el liderazgo que ella juega en esta agenda que es muy importante, que es la agenda de ciudades y de género. Desde la Coordinación General Estratégica de Gestión del Desarrollo, Patricia juega un rol fundamental para la agenda. Entonces, quiero agradecerle este espacio y pues me gustaría abrir la plática platicándoles un poco acerca de cómo voy a dividir la charla. Serían tres momentos. El primero sería tratar de entender es que cómo es que las mujeres vivimos las ciudades diferentes desde el enfoque y la perspectiva feminista y de género. En un segundo momento es cómo esta visión que se tiene de la ciudad patriarcal y capitalista tiene una consecuencia y un impacto en cómo la violencia afecta a las mujeres en el espacio público y en el transporte público. Y en un tercer apartado hablaré también de las estrategias y de los proyectos que se están impulsando en coordinación desde el Estado y el área metropolitana de Guadalajara en materia de igualdad sustantiva. Y bueno, antes de empezar esto, me gustaría platicarles un poco de cómo es que llego yo a esta agenda. Y aquí es donde yo agradezco mucho a la red de compañeras que tengo de mujeres en el medio, las MEM Ciudad. Es una red en la que participo, que son mujeres expertas, son mujeres talentosas, urbanistas y arquitectas, de las que he tenido la oportunidad de aprender mucho y de las que he aprendido también cómo apropiar esta agenda, que es muy importante para mí en lo profesional y en lo personal. Y creo que parte de tener estos foros que me parecen súper importantes es visibilizar el trabajo que hacen las mujeres y sobre todo me interesa resaltar que este tipo de conversaciones se suelen dar en espacios muy especializados de urbanismo, de arquitectura, de planeación urbana, pero el hecho de que esté en un espacio como Talent Women está abriendo los espacios a otras discusiones desde otras perspectivas como es la ciencia y la tecnología, y creo que ambas disciplinas tienen mucho que aportar a la agenda de género y de ciudades. Entonces, quisiera como abrir la plática con este preámbulo y empezar a platicar un poco de dónde viene esta idea de que las ciudades están diseñadas únicamente para los hombres. ¿Cómo es que las ciudades no están pensadas para las mujeres? Existe una concepción patriarcal y capitalista de la ciudad. ¿De dónde viene esto? Viene de la división sexual del trabajo, de cómo se han percibido las ciudades. Y esto se refiere a esa división sexual del trabajo que ha acotado los roles de la vida productiva hacia con los hombres y los roles de la vida reproductiva hacia las mujeres. Esta fragmentación de la ciudad y de cómo está compuesta ha minorizado el rol que juegan las mujeres en el territorio. Es importante resaltar esto porque esto significa que las necesidades de las mujeres no están plasmadas en la planeación de la ciudad. Y lo que significa es que el territorio y la manera en la que está diseñada la ciudad está reproduciendo estereotipos de género. Las ciudades están diseñadas únicamente para la vida productiva, dejando de lado la vida reproductiva, que es un papel fundamental y creo que esta crisis ha puesto al centro la crisis que tenemos en temas de cuidados, de las redes del cuidado y de la falta de redes de protección social en el tema de los cuidados, y las ciudades se han convertido únicamente en ciudades productivas, relegando el rol de la mujer al espacio privado. Entonces, esto sí tiene implicaciones en la manera en la que se percibe el territorio, porque esto significa que existe una estructura de la ciudad que es desigual en el acceso a los espacios públicos para las mujeres. Esto no es solamente que nosotras no podamos ocupar la ciudad, sino que se está vulnerando un derecho muy importante que es el derecho a la ciudad, partiendo de que tenemos el derecho de ocupar el territorio, de ocupar el espacio, y justamente la manera en la que está diseñada la ciudad ha dejado fuera las necesidades de las mujeres. Esto tiene unos efectos muy duros en el tema de cómo las mujeres vivimos la ciudad, y algo que me gustaría comentar es que justamente esta división, que a veces suele ser muy invisible, pero es a la vez también visible al momento en el que podemos nosotras salir a la calle y vemos cómo existen situaciones de acoso, cómo predetermina mucho la manera en la que nos vestimos, la manera en la que la gente
va a reaccionar en la calle. Nosotras sí hemos predeterminado mucho la manera en la que nos movemos, en la que nos vestimos, en la que interactuamos con la ciudad y con el espacio público. Y creo que esas distinciones que ha habido a raíz de esta división sexual del trabajo, de la vida productiva y la vida reproductiva, lo único que ha hecho es que ha reforzado las asimetrías y las desigualdades que existen en el territorio. Y creo que esta parte es muy importante porque no solo partimos de que existen desigualdades de género en el territorio, sino que esas desigualdades también tienen otros componentes que pueden agudizar mucho más otro tipo de desigualdades, principalmente para las mujeres que viven en asentamientos irregulares, para las trabajadoras domésticas, para personas que viven en condiciones de desigualdad. Y creo que eso es muy importante ponerlo al centro. Y algo que es importante resaltar es qué ha pasado y por qué no ha sucedido que la visión de las mujeres se ha integrado en la ciudad. Existen 3 causales que explican un poco el por qué el diseño de nuestras ciudades únicamente está pensada para los hombres bajo la lógica del trabajo productivo. Esto significa que las políticas públicas en lo general han sido miopes y ciegas ante el impacto diferenciado de género que tiene una decisión pública. Y aquí creo que es muy importante resaltar el rol que jugamos desde la función pública, porque las funcionarias también tenemos un rol como para tratar de insertar la perspectiva feminista y de género en la política pública, porque justo la política pública ha sido ciega. Se ha creído y existe una concepción de que la política pública tiene un impacto neutro y no es cierto. La política pública sí tiene un impacto diferenciado de género y esa ceguera en el diseño de política pública ha hecho que tengamos no solo unas ciudades pensadas únicamente para los hombres, sino también en otros rubros y espacios, en el diseño de las políticas laborales, en el diseño de las políticas educativas. Tiene un impacto en todos los rubros y en todos los sectores que puede abarcar la política pública. Y esto tiene 3 causales. La primera, y que es fundamental y que me gustaría resaltarlo, es que hay una ausencia de mujeres en espacios de decisión en las políticas urbanas. Y eso es muy importante porque eso no solo nos ha dejado fuera de la toma de decisiones, sino que también ha dejado fuera la visión de ciudad que nosotras tenemos, cómo vivimos esa ciudad. Otra de las cosas que sucede es que el diseño y la infraestructura urbana está diseñado únicamente para la vida productiva, generando una serie de inequidades y de desigualdades en la distribución del territorio y del espacio público y en la manera en la que nosotras lo ocupamos como mujeres. Otra cosa es que esta fragmentación que existe ¿bien? Les mencionaba que estas causales de la fragmentación de la vida productiva y reproductiva ha generado una desigualdad en el acceso a los espacios públicos. Me gustaría poner un ejemplo que es muy visible y muy tangible. Cuando hablamos de unidades deportivas y de inversión en infraestructura y en parques, ¿qué es lo primero que se construye? Canchas de fútbol, infraestructura pensada para deportes que probablemente, por como ha sucedido, muchas mujeres, probablemente no es su prioridad el fútbol. No quiere decir que no haya mujeres que no juegan fútbol, pero las unidades deportivas han estado pensadas y diseñadas bajo la lógica de que los hombres ocupen el espacio y no están diversificados. No quiere decir que no existe una cancha de fútbol, pero no existen espacios para la congregación comunitaria, para tal vez ocupar el espacio y tener una convivencia el domingo en un entorno mucho más familiar. O sea, estoy tratando de poner un ejemplo como muy local y muy focalizado, que también es muy tangible hacia con nosotras. Y estas desigualdades en el territorio, que es muy importante entender, acentúan la violencia que existe en el espacio público hacia las mujeres. ¿Y por qué? Hay una académica que se llama Ana Falú que habla que la primer batalla que nosotras tenemos que dar y esta ausencia que existe del reconocimiento del derecho de la ciudad para con las mujeres es que el cuerpo es el primer territorio que tiene que pelear por ocupar ese espacio público. O sea, nuestro cuerpo también es un territorio. Y al momento en que nosotros salimos al espacio público, nuestro territorio convive con otras formas con otros territorios. Y es el primero en el que está en lucha, en el que está en pugna, porque nos tenemos que cuidar. Las ciudades se han diseñado de una manera hostil que han dejado fuera a las mujeres de las decisiones. Nuestras necesidades no están plasmadas ahí. Y tiene que ver también con esta estructura patriarcal en la que se ha concebido el empleo, los centros productivos, los centros de trabajo, los centros educativos y el tema del acceso y la distancia que existe en los servicios públicos esenciales. Entonces, sí existe un impacto diferenciado de género en el diseño de las ciudades.
Las ciudades y la infraestructura también pueden reforzar estereotipos y desigualdades en el territorio, y creo que eso es muy importante, y uno de los problemas principales de los que me gustaría hablar, y es parte del objetivo de esta plática, es la violencia en el espacio público y en el transporte público como tal. ¿Qué existe? ¿Qué ha pasado? Esta ausencia del derecho a la ciudad significa que nosotras no nos hemos podido apropiar del territorio como tal. Nuestro cuerpo está en disputa, y hasta que nuestro cuerpo no esté seguro en el territorio, no podemos hacer otras conquistas. Estamos vulneradas, nuestros derechos están comprometidos. El cuerpo que habitamos necesita estar seguro. Eso se necesita para después poder ocupar la casa, el barrio, las comunidades, las ciudades, las zonas metropolitanas, el transporte público. Estamos hablando de una ocupación de nuestro cuerpo. La violencia que existe en el espacio público se manifiesta de diferentes maneras. La principal es el acoso sexual, que creo que desafortunadamente muchas mujeres en este país y en las ciudades latinoamericanas y también en algunos otros países se vive, y es un fenómeno frecuente, muy desafortunado, y otro tipo de manifestaciones de violencia sexual. No quiero ahondar en datos porque desafortunadamente también todas estamos muy familiarizadas con los datos y sabemos que es un problema público el tema de la violencia, pero justamente pensando bajo esta lógica de que la ciudad es hostil hacia con las mujeres, es cuáles son esas estrategias para mitigar la violencia contra las mujeres en el espacio público, principalmente la violencia sexual que existe contra mujeres, niñas y adolescentes. Existen temas tanto de protocolos de seguridad y de prevención, como también estrategias en temas de diseño y de infraestructura que sea mucho más segura para las mujeres. Y aquí en las estrategias me gustaría dividirla en tres partes. La primera es y asociándolo un poco al tema de ciencia y tecnología, el tema de los datos, la importancia de tener datos que nos explique y que nos haga entender mucho más el fenómeno, y sobre todo el fenómeno asociado y conectado y entrelazado con el territorio. ¿Qué sucede en ese espacio específico de la ciudad, en ese punto ciego? ¿Hay una luminaria? ¿No hay una luminaria? ¿Cómo es el paradero de autobuses? ¿Cómo es la banqueta? ¿Dónde están los servicios básicos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las guarderías? Estamos hablando de cómo está diseñado el espacio, y creo que el hecho de tener estrategias de innovación y también instrumentos de tecnología en tratar de entender y recolectar datos georreferenciados es un punto de partida muy importante en el que se tiene que poner y centrar mucho también de los esfuerzos y de los trabajos que se están haciendo, porque juegan un papel fundamental, porque ahora sí que lo que no se miden no se cuantifica y no existe. Y creo que la tecnología es una aliada para empezar a generar datos no solo desagregados de género, sino para entender también cómo se vive la ciudad por parte de las mujeres, esta apropiación no solo de ser un dato, sino poder también transmitir las sensaciones que se viven al ocupar un espacio y otro, en un barrio, en una colonia, en un centro, en el centro de la ciudad. Todas las percepciones que tenemos de la ciudad son diferentes en los tiempos, en la mañana, en la tarde, si llevamos personas con nosotros, acompañantes, niños, niñas. Todas las personas vivimos diferente a la ciudad y no tenemos información y datos que nos permitan entender más allá del fenómeno de la violencia, cómo las mujeres apropiamos el espacio y cuáles son las barreras a las que nos estamos enfrentando, tanto personales desde la batalla que damos en el cuerpo, hasta como las barreras de infraestructura que existen en el diseño de la ciudad. Esa es una parte importante. Los datos son necesarios para visibilizar y también para tomar decisiones. Entonces, sí es importante porque mucho del trabajo que tenemos es gracias al movimiento feminista, a las organizaciones de sociedad civil. Hay esfuerzos también que se han hecho desde el Estado, pero creo que es importante tratar de visibilizar, pero también tener información y evidencia para poder formular política pública y tomar decisiones basadas en eso. Y creo que eso es muy importante, y me parece que este foro por eso toma mucha relevancia, porque creo que hay oportunidades en este sector de ciencia y tecnología para abonar a prevenir la violencia sexual contra las mujeres y las niñas y las adolescentes en el espacio público. Me gustaría citar algunos ejemplos de casos que conozco en la India y en la región. Por ejemplo, existe una aplicación que es muy conocida y muy popular que se llama Safety Pin, que es para prevenir el acoso sexual, y es una aplicación de una organización en India que es software libre, y lo que trata es de que tú descargas la aplicación y puedes georreferenciar información específica sobre el territorio, si tuviste algún percance, qué tipo de percance, cómo es tu alrededor, cómo es la banqueta, si hay luz, no hay luz. Permite poder mapear y georreferenciar las sensaciones que se tienen en el territorio. Otras que existen muy innovadoras en temas de transporte público y que han estado ya con avances sustanciales, existe el caso de Quito, de dos aplicaciones o un programa que existió para prevenir el acoso, que en una primera etapa se llamaba Cuéntame y ahora se llama Bájale al acoso,
que también tiene que ver en sistemas de denuncia y de monitoreo de las denuncias en temas de acoso sexual en el transporte público. Algo que es importante y que es muy difícil de medir no solo es qué está sucediendo en el territorio, sino qué opciones tenemos para poder sancionar eso y sobre todo para prevenirlo, porque hay un vacío legal que existe en la manera en la que se sanciona la violencia sexual en el espacio público, porque es muy difícil de probar. Y en temas de acceso a la justicia, creo que ahí es donde ha habido una ausencia muy grande en lo general, porque creo que ha sido un reto incluso para las ciudades que tienen más desarrollados estos programas. Y creo que ahí hay mucho en lo que podemos hacer, porque esos mecanismos de seguridad y la tecnología para poder documentar casos específicos y poder tener protocolos en los que también protejan a las mujeres víctimas de violencia con toda la perspectiva de género y de derechos humanos es muy importante. Existe otra aplicación que se llama App Nina en Fortaleza, Brasil. Esa, por ejemplo, es una aplicación que está ligada al transporte público y a las cámaras dentro de las unidades de transporte público. Y lo que hace es que la víctima, la persona, puede denunciar y existe una evidencia gráfica de la agresión, se puede documentar, eso puede facilitar un poco la manera en la que se puede acceder a la justicia y sancionar o prevenir, porque también se ha dejado mucho la responsabilidad a las mujeres de decir, de denunciar, de hacer el trabajo, pero tampoco se ha estudiado mucho acerca del fenómeno y del perfil de los agresores y del comportamiento de las agresiones en el espacio público, y creo que eso también es muy importante poner atención. Otro de los planteamientos que me gustaría hacer es que el tema de la infraestructura también determina el contexto y la forma en la que interactuamos con el territorio. Y algo que es importante y algunas otras estrategias, y esto ha sido un aporte de las urbanistas feministas, las arquitectas, las geógrafas feministas, es aportar metodologías feministas para empezar a tener una ciudad pensada para las mujeres y para todas las personas. Porque se dice que cuando se piensa en ciudades que integran a las mujeres, son ciudades que integrarán y serán más amenas para todas las personas, incluidas niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores. Entonces, la perspectiva feminista y las metodologías feministas que han impulsado las urbanistas han jugado un rol fundamental, porque sí existen estrategias con un enfoque de cambiar la manera en la que las ciudades se han concebido desde esta lógica patriarcal, y creo que eso es muy importante. Existen etnografías de las experiencias de las mujeres en el transporte público. No solo necesitamos datos cuantitativos, necesitamos también datos cualitativos para saber las experiencias, porque la experiencia que tenemos también es de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es ese territorio que también habitamos y que interactúa con otros. Y no tenemos esa información cualitativa de cómo nuestro cuerpo reacciona y está frente al territorio y cómo se enfrenta a esas experiencias. Necesitamos tener esas experiencias corporales y emocionales, y también necesitamos auditorías de seguridad en el espacio público, en las paradas de autobús, en los trayectos. Es muy importante empezar a implementar estas metodologías que ya se han implementado en algunas otras ciudades latinoamericanas y en Barcelona. Y me parece importante los aportes que hacen las feministas, porque creo que están poniendo al centro de la discusión que las ciudades tienen que ser ciudades cuidadoras, ciudades que están pensadas y diseñadas bajo la lógica de la vida cotidiana de las personas y no solo bajo la lógica de la vida productiva, que es la lógica capitalista y patriarcal de muchas de las ciudades en las que habitamos. Las urbanistas feministas han hecho y han puesto al centro de la discusión la importancia de esta vida cotidiana en el centro de las decisiones urbanas, justamente en 4 dimensiones, que es la productiva, la reproductiva, la propia y la comunitaria. Que eso también es muy, muy importante, es crear espacios seguros para las mujeres, es integrar la experiencia cotidiana de las mujeres en los barrios y en las comunidades. No solo es la vida cotidiana, sino yo, Gabriela, que vivo en un espacio y en un territorio y lo ocupo, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo lo viven las demás personas que habitan ese territorio? Se habla de considerar la diversidad también que existe de los cuerpos, porque las mujeres no somos homogéneas, para empezar. Se intersectan muchísimas desigualdades, pero incluso también existen otras identidades, otras identidades que necesitamos considerar, y la diversidad de cuerpos también se tiene que contemplar. Entonces, estamos hablando de una visión mucho más amplia de ciudad, y creo que es muy importante empezar a contemplarlo. Y ya un poquito como para hacer un cierre, me gustaría resaltar que también el rol y el liderazgo que se ejerce y la responsabilidad que tenemos las mujeres que estamos en la función pública
como funcionarias públicas que nos consideramos y que somos feministas, tenemos mucho trabajo por hacer. Y también me gustaría resaltar que desde los espacios institucionales actualmente existen muchas mujeres feministas, funcionarias públicas, que están trabajando y que están impulsando proyectos estratégicos para la ciudad y para el área metropolitana de Guadalajara. Hay una articulación desde el Estado, desde la Coordinación de Gestión del Territorio que encabeza Pati Martínez. Desde el IMEPLAN estamos trabajando con los municipios metropolitanos en la Mesa de Igualdad Sustantiva para diseñar protocolos, guías, buenas prácticas municipales que se estén realizando para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y creo que es importante resaltar eso, y a mí me gustaría enfatizar, porque el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones sí tiene un impacto, pero el liderazgo femenino va más allá de ocupar un espacio y de ser visible. Habla de poder estar en espacios de toma de decisión y también de generar redes y alianzas. Al momento de generar esas redes y alianzas, una agenda que es tan difícil como la agenda de igualdad de género, porque implica muchísimas resistencias culturales, sociales, políticas, económicas. Existen muchas resistencias. Por eso es importante generar estas redes al interior del Estado, al interior de las instituciones y sobre todo de las funcionarias feministas, que ese es uno de los trabajos que estamos haciendo desde el IMEPLAN, desde la Coordinación de Gestión del Territorio, desde la Secretaría de Igualdad. Se están articulando muchos esfuerzos para tratar no solo de prevenir la violencia, sino también de empezar a diseñar instrumentos de planeación metropolitana que integran la visión de género no solo en papel y en el discurso, sino que se materialicen en el diseño de la infraestructura urbana del área metropolitana de Guadalajara. Creo que tenemos una oportunidad enfrente y me gustaría que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hagan saber y con mucho gusto respondo. Digo, esta plática da para mucho más tiempo. Logré resumir un montón de literatura y de conocimiento que hay ya sobre el tema, pero espero que haya quedado un poco más claro sobre cómo es que las mujeres vivimos la ciudad y que espero que desde cualquier espacio en el que estemos impulsando cualquier medida para la igualdad de género, para reducir las desigualdades que existen y sobre todo para erradicar la violencia que existe contra las mujeres. Gracias. Gabriela, muchísimas gracias por tu participación en este tema tan importante de ciudades y género. Por ahí en el chat hay un par de preguntas, no nos va a dar tiempo de responderlas por ahora, pero quizá en alguna otra ocasión podrían tener contacto contigo si quieres proporcionarnos tus datos, algún correo electrónico, redes sociales, donde te pueden localizar para nuestras usuarios que se quieran comunicar contigo. Sí, claro. Llegaron dos preguntas sobre, creo que logré platicar un poco sobre lo que se está haciendo en el área metropolitana, sobre estas políticas y cuál sería la primera enseñanza para la organización de la comunidad. Les dejo mis datos, mi correo, mi Twitter y pues podemos ampliar esta discusión, podemos llevarla a otros espacios y adelante. Muchas gracias por la invitación, Graciela. Al contrario, Gabriela, gracias a ti. Tenemos todavía un par de minutos. Si quieres responder muy brevemente las preguntas, creo que podríamos tener oportunidad. Sí, sobre qué se está haciendo en el área metropolitana de Guadalajara, desde los espacios de coordinación del IMEPLAN, donde están representados el gobierno del estado, los 9 municipios metropolitanos, se está trabajando en la Mesa de Igualdad Sustantiva en generar una serie de recomendaciones de buenas prácticas municipales para erradicar la violencia contra las mujeres. Desde la coordinación de territorio que encabeza Patis, hemos estado trabajando en proyectos que puedan empezar a integrar la perspectiva feminista en la infraestructura, desde investigaciones en materia de movilidad y perspectiva de género, como también ver cómo la infraestructura puede incorporar los criterios de urbanismo feminista. Hemos estado impulsando también con la CISEM un trabajo conjunto para sistematizar estas buenas prácticas y erradicar la violencia en el espacio público. Guadalajara tiene mucha experiencia en eso a través del programa de Ciudades Seguras de ONU Mujeres. Tenemos un diagnóstico, estamos haciendo un levantamiento de datos y creo que uno de los retos que ahorita estamos teniendo es que estamos sistematizando la información que tenemos, nos falta mucha más información y eso es en lo que nos estamos concentrando porque necesitamos esos datos y esa información para poder integrarlo y plasmarlo, porque hay una pregunta de cómo es que se podría estructurar en temas de un cambio en la política pública, que es que necesitamos esos datos y esa información para poder estructurar y saber dónde está y cómo prevenir la violencia, dónde está, cómo se manifiesta, cómo se comporta, cómo es en el territorio, es un tema de infraestructura.
es un tema de educación, es un tema de ¿qué? De seguridad ciudadana también. Entonces, necesitamos esa información porque no solo es el espacio público, también es el transporte público, es la manera en la que accedemos a los parques, es la manera en la que se construye la vivienda, es la manera en donde están ubicados los servicios públicos, las escuelas, los centros de salud, los centros económicos. Estamos hablando de que necesitamos una ciudad mucho más cohesionada y que integre toda una perspectiva alrededor también de los cuidados. Entonces necesitamos información sobre todo local, porque tenemos también muchos datos a nivel nacional, pero otra cosa que estábamos trabajando en eso a través de una plataforma que tiene el IMEPLAN que se llama SIGMetro. Necesitamos poder incorporar toda esa información que ahora tenemos y empezar a generar nueva información georreferenciada para la toma de decisiones. En el tema de cuál sería la primera enseñanza para la organización de la comunidad, creo que aquí me faltó resaltar que no solo hablamos de liderazgo político desde las instituciones públicas, sino también se necesitan espacios de decisión para las mujeres que liderean las comunidades, los barrios, las colonias y los espacios. Las mujeres en las colonias tienen un rol fundamental para articular cuáles son las mejoras que se tienen que hacer en su colonia, si les falta agua, si falta luz. Las mujeres también juegan un rol protagónico y creo que las mujeres que habitan los territorios y que los ocupan son las expertas y son las que tienen la información y son las que nos podrían también ayudar a generar esta información, no solo pensada desde la academia y desde las metodologías rígidas, sino también desde la experiencia justamente de las mujeres que habitan en el territorio, porque si queremos incorporar esa diversidad de cuerpos y de mujeres en el territorio, necesitamos escuchar y necesitamos generar esos espacios para escuchar a las mujeres. Entonces, sí me parece importante como resaltar eso desde el trabajo comunitario.